Hi everyone. I hope you're all Bienvenidos, espero que se encuentren sanos y saludables. Bienvenidos a la siguiente charla de nuestra serie webinar de oro en astrofísica. El orador de hoy es Bob Williams, quien es profesor emérito del Instituto de Ciencia de Telescopio Espacial. Mi nombre es Evelyn Johnston y en conjunto con Thomas Puzia hemos organizado el webinar de hoy. Como siempre, la interpretación simultánea será dada por el señor Patricio González. La interpretación al español de la conferencia al pinchar el botón de interpretación que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana de Zoom y seleccionar español. We would like to acknowledge the generous support. También queremos reconocer el generoso apoyo del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA, por su acrónimo en español. Muchas gracias por todos sus comentarios y sugerencias. Si están viendo una grabación de esta charla en YouTube, por favor, dejen sus preguntas y comentarios abajo y por favor compartan estas charlas con sus amigos y colegas. Si desean apoyar la serie de seminarios Golden Webinar o darnos su opinión, por favor, envíenos un correo electrónico. Si tiene alguna pregunta durante la charla, por favor, escríbala en la ventana de preguntas y respuestas y también pueden votar las preguntas y comentarlas. Vamos a seleccionar las mejores para el final. Antes de comenzar, me gustaría presentar a los otros miembros del panel. De la Facultad de Astrofísica de PUC tenemos a Felipe Barrientos, director del Instituto de Astrofísica. También los panelistas invitados como Corinne Charbonnel, profesora de astrofísica en la Universidad de Ginebra. Lidia Makarova, astrónoma del Observatorio Astrofísica Especial de la Academia Rusa de Ciencias, y Leopoldo Infante, director del Observatorio de las Campanas. Y por último tenemos nuestro excelente gerente de preguntas y respuestas, Ricardo Acevedo y Carol Rojas. Es un placer introducir a Bob Williams como orador de hoy. Bob estudió su licenciatura en la Universidad de California en Berkeley
y su doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison, completándolo en 1965. Después de su doctorado, se trasladó a la Universidad de Arizona, donde fue designado profesor durante los siguientes 18 años. Después de eso, pasó cortos periodos en la ESO de Alemania y el Centro de Investigación NASA Ames. Y en 1985 fue nombrado director del Observatorio Interamericano de Cerro Tololo y luego director del Instituto Científico de Telescopios Espaciales STS-CL en 1993. Desempeñó este cargo hasta 1998, donde se convirtió en investigador distinguido y desde 2015 profesor emérito de ese mismo instituto. Es el principal investigador del campo profundo de Hubble, que es una de las imágenes de luz visible más profundas y detalladas del universo. Esta imagen consistió en más de 100 horas de observaciones de un trazo del cielo supuestamente en blanco con AHCT, revelando más de 3.000 galaxias, algunas de ellas de alrededor de 12.000 millones de años de antigüedad. Además de las galaxias distantes y sus intereses científicos, incluyen las novas, la espectroscopía, las nebulosas de emisión, entre otras. También es gran defensor de la educación científica. Hoy Bob se une a nosotros para contarnos de exploración del universo distante con el Hubble Telescope. Se me pidió hablar de un tema que es de interés para mí. He sido astrónomo toda mi vida y he estado con Hubble por muchos años ya, así que pensé que iba a hablar hoy acerca del tema que es una gran idea, que es ciencia en las grandes escalas para explorar el cosmos, y resulta que nuestra comprensión del universo ha avanzado drásticamente en las últimas décadas debido a los avances tecnológicos y si podemos utilizar equipos más sofisticados, incluyendo supercomputadores de alta potencia que nos permiten gestionar mejores nuestros datos e interpretarlos. Les puedo decir que por primera vez los astrónomos ahora sienten que tenemos una idea general de cómo se crean las grandes estructuras, es decir, de los momentos más tempranos del Big Bang, miles de millones de años atrás, que fue candente, compacto, sin estructura, hasta el punto de hoy en día, donde en una noche despejada pueden mirar hacia el cielo y ver planetas, estrellas, galaxias. ¿Cómo sucedió todo esto? Es realmente una historia fascinante, así que quería dar este tiempo para hablar de ese tema, pero permítanme comenzar al decir algo acerca del telescopio Hubble y por qué existe, especialmente en el espacio. La imagen que ven, yo creo que habla por sí misma. A la izquierda vemos una imagen de una región formadora de estrellas y después en una galaxia satélite vecina, en las nebulosas magallánicas, se tomó con telescopios terrestres con un espejo de 8 metros, 8 pies de diámetro, y lo comparamos con la misma imagen, pero tomado por Hubble, la misma región, un telescopio más pequeño, pero porque como está en el espacio, no es afectado por las distorsiones de la atmósfera de la Tierra. Se puede ver una imagen mucho más clara donde se ven estas estrellas aquí que son realmente borrosas desde el suelo, y también las áreas oscuras donde no hay muchas estrellas, no hay mucho gas y se puede de hecho ver a través de ellas. Fíjense qué tanto más oscuro es en la imagen tomada con Hubble, que es comparado al telescopio terrestre. Así que a pesar de que el espacio es un ambiente hostil, es el mejor lugar para un telescopio. Los astrónomos siempre querían colocar un telescopio en el espacio desde que fue posible pensar en hacerlo, con la excepción de los transbordadores espaciales. Cuando NASA anunció el programa de naves, los astrónomos habían dicho, ya, coloquemos un telescopio sobre un transbordador. NASA estuvo de acuerdo y por 25 años fue construido, desarrollado y fue lanzado en 1990. Así que quiero decir algo acerca de cómo funciona ese telescopio. Ese telescopio
pesa 11 toneladas, así que el mayor punto que podía colocarlo en órbita, la nave era 600 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, lo que es bueno porque a esa altura ya está sobre 99,9999% de la atmósfera de la Tierra, así que esencialmente está en el espacio. Y a esa altura orbita la Tierra cada hora y media, 98 minutos. La mitad del tiempo está en el lado de luz y la otra mitad en el lado oscuro de noche. Y la potencia es utilizar estos dispositivos solares que cargan la batería, así que cuando el telescopio está del lado nocturno de la Tierra, el telescopio sigue operando, opera 24 horas al día, 7 días a la semana, que los astrónomos lo utilizan para observar y se ejecuta en todo momento. Los datos se guardan en computadores que son el backend del telescopio y 7 veces al día aproximadamente se cargan los datos a un satélite geosincrónico que está a 22.000 millas sobre la superficie de la Tierra y lo descarga a la estación de White Sands en Nuevo México, de Estados Unidos, y con fibra óptica lo mandan a los colaboradores, por ejemplo, el Centro Espacial Goddard, y lo mandan a nuestro instituto. Nosotros vemos los datos, lo archivamos y lo mandamos a los astrónomos que propusieron esa observación en particular. Esto ha tomado lugar ya 30 años. El costo del telescopio en el momento de lanzamiento era $2.000 millones, siendo el proyecto científico más caro de la historia en ese momento, que después fue sobrepasado por el colisionador Hadron, que se construyó en Suiza. Ahora, la continuada operación por 30 años del telescopio realmente bajó el costo, subió el costo a $8.000 millones. 30 años de recabar datos, el telescopio ha funcionado muy bien por todo ese tiempo, pero no funcionó tan bien los primeros 3 años. Y vale la pena comentar sobre esto. Aquí hay una imagen, la primera imagen tomada por el telescopio un mes después del lanzamiento. Tomó un mes darle energía y potencia a todos los sistemas, así que un pequeño grupo de astrónomos y expertos ópticos en el instituto y en Goddard viendo esta energía. Las buenas noticias eran que el telescopio funcionaba, tenía una imagen y aquí se ve cómo funciona. Pero muchos astrónomos se dieron cuenta de que si ven una imagen en zoom de cualquiera de las estrellas, existe este halo en torno a ellos, que es distinto a que el telescopio estuviera fuera de foco por algún motivo. Quedó claro después de una semana de que el telescopio estaba sufriendo de una alteración seria, esférica, endémica a un sistema de espejos que trata de enfocar la luz. Así que no había un arreglo sencillo a esto porque fue causado por un espejo deforme y no se podía hacer algo para corregirlo sin, de hecho, colocar óptica correctiva en la ruta de la luz, que es posible, pero cuando se ve el lente y el reflejo, todos los lentes de hecho tienen 5 o 6 partes de vidrio individual que están utilizados para traer la luz a un enfoque que corrige todas estas alteraciones naturales. El hecho es que los telescopios Hubble se podría corregir de una de dos formas, o se puede traer de vuelta, y dicho sea de paso, aquí se ve una imagen mucho más nítida de esta imagen borrosa a la izquierda. Se puede bajar y rearmar los espejos, que nos dimos cuenta que no era opción porque la reacción pública de un proyecto de $2.000 millones que no estaba funcionando bien era realmente desastroso. Aquí hay un cartoon político que muestra el cohete, la nave transportadora al revés.
la astronomía y NASA estaba realmente mal visto en este momento, así que se reunió un comité que se estableció para decir de que como siempre fue el plan de reacondicionar el telescopio y cualquier cosa que funciona, tiene partes que funcionan y se mueven y electrónica, eventualmente se averían y necesitan un servicio técnico. Podemos ver de un sistema de ópticas correctivas que se pueden colocar en el telescopio que corrige, que se podría corregir. NASA estaba de acuerdo y se mandó la primera misión de servicio técnico el año 1993 y tengo la suerte que le puedo mostrar qué sucede en este tipo de misión de servicio técnico. Aquí hay algunos videos que me dieron los astronautas. Aquí está la actividad típica. Tenemos una misión de servicio que corrigió la óptica, una cuadrilla, un equipo de 6 a 7 astronautas típicamente sube y lo que hacen digamos, coger la llama que es propulsado el cohete por el cohete y después se eyectan esto y después el transportador continúa llegando al telescopio y en 24 horas llega al Hubble, se conecta al Hubble y después lo trae a la bahía y por los siguientes 5 o 6 días equipos de 2 astronautas pasan 8 horas en actividad vehicular que reacondicionan el telescopio y un astronauta siempre tiene sus pies anclado al brazo de Canadá y el otro astronauta está flotando libremente, asistiendo el astronauta que tiene todas estas herramientas al final del brazo mecánico. El que flota libremente siempre está conectado con un cable, así que de esta forma no salen volando en el espacio, están anclados o amarrados de alguna forma. La razón de esto es que los astronautas siempre dicen que tienen este miedo de caerse y es muy difícil que ellos hagan algo. Por ejemplo, soltar las manos de estos rieles amarillos que están en torno al telescopio. Hay puertas muy grandes en el telescopio que le dan acceso al telescopio, que se pueden ver ahí, y le da acceso a los instrumentos, cambian los circuitos, los tableros, cambian giroscopios antiguos y colocan los nuevos. Esto se ha hecho 5 veces en la vía útil del telescopio. La más reciente fue hace 10 años atrás. Y realmente ha causado que el telescopio opere de forma exitosa. De vez en cuando las cosas no van de acuerdo al plan y se tiene que tomar acción correctiva. Aquí existe una situación famosa donde un perno se soltaba, así que el astronauta tenía que sacar el riel para sacar ese perno. Todas las operaciones de los astronautas son coreografiadas cuidadosamente porque hay que realizarlas cuando hay luz y cuando no hay luz. Otras se utilizan con las lámparas del casco. Aquí pueden ver cómo se saca un instrumento y aquí se coloca el reemplazo. Después de 4 o 5 misiones de servicio técnico, cuando todo y todas las actividades se completó, los astronautas liberan el telescopio y hacen su descenso. Aquí pueden ver esto mientras el transportador pasa la atmósfera, se ve la llama iónica mientras se asciende en alta velocidad en la atmósfera. Ahora, esto requirió en este caso que aterrizara en California en una base de Fuerza Aérea. Estas misiones han sido muy exitosas y han conllevado a una vida útil de 30 años hasta el momento del telescopio. Aquí hay un ejemplo de una imagen distinta tomada por Hubble, una de ellas después del lanzamiento donde tenía la alteración esférica sobre el espejo y la
otra después de la misión de servicio técnico, donde corrigieron los lentes y se instalaron correctamente. El telescopio en este momento funcionó de acuerdo a las especificaciones, corrigiendo las ópticas, y funcionaron perfectamente. Así que en los últimos 27 años, después de los 3 años para el telescopio, estaba básicamente funcionando bien de una forma muy limitada. El telescopio funcionó perfectamente. Ha producido imágenes que son icónicas. Aquí hay una serie de estas imágenes del Hubble. Arriba a la izquierda se ve el planeta Júpiter, que atrajo gravitacionalmente un cometa. Esto es después de la primera misión en el año 1994. De hecho, había interrumpido gravitacionalmente el cometa, cayó a Júpiter y hay varios fragmentos de tamaño de iceberg, quizás un cuarto de milla en tamaño, y que llegó a la atmósfera en alta velocidad y de hecho calentó la atmósfera, mostrando estos puntos oscuros y causando las temperaturas en este punto de ser cercanas a algunos puntos del Sol, y estos puntos negros quedaron negros por varios años. A la derecha hay imágenes interesantes de estrellas en su etapa tardía de vida, que básicamente explotaron y crearon una explosión que se mandaron partes de sí a un medio interestelar. Las estrellas tienen un combustible de conversión de hidrógeno a helio, reacción de fusión, y mientras este hidrógeno existe, la estrella puede existir establemente. Cuando el hidrógeno se acaba, la estrella colapsa, se calienta y este colapso prende reacciones de fusión más complejas que causan que la estrella explote. Cuando hace esto, inyecta los gases que ven aquí, y estos gases enriquecen los materiales en la estrella, de tal forma que aquí, en esta imagen, que es una de las más famosas del telescopio, se ven formas complejas de polvo y gas donde se forman las estrellas. Ahora no se ven las estrellas en sí en esta etapa porque están ocultas por el polvo que las oscurece, pero hay una península aquí donde se están formando estrellas, y hay una estrella candente que no está en esta imagen, está arriba a la derecha, que ilumina estas nubes que causan disipación del polvo. Así que 100.000 años atrás o más se disipa el gas y estas estrellas se vuelven visibles. Nuestra comprensión de ambos, las explosiones estelares y cómo las estrellas se forman, realmente ha sido avanzado y mejorado por imágenes y análisis de datos del telescopio de Hubble. Toda esta actividad toma lugar dentro de lo que es una de las estructuras de mayor confinamiento gravitacional, que son las galaxias. Esta es una imagen de una galaxia espiral desde Hubble, muy parecido a la Vía Láctea nuestra. Estas galaxias tienden a contener imágenes de agujeros negros, pero que no se ven normalmente, que es un objeto compacto, pero la luz no puede escapar de ellos. Ahora, debido a otras grandes masas, sí atraen material al agujero negro, y antes de entrar al agujero negro, esos materiales irradian, por lo tanto ven estos puntos brillantes en torno y cerca del agujero negro que ocupan estos centros en la galaxia, parecido a la Vía Láctea. El punto con esto es que una galaxia consiste en miles de millones de estrellas. Nuevamente, nuestra estrella, la Vía Láctea, es una estrella representativa, y hay millones de estos objetos en el universo, y todos estos procesos como los planetas que se forman en torno a las estrellas, estrellas que se forman de nubes de polvo.
estrellas que utilizaron todo su combustible y que están perdiendo masa y que regeneran el gas entre las estrellas. Todo esto ocurre en las galaxias. Lo que es interesante entonces, how galaxies form, which really is the subject of lo que es realmente un tema de la cosmología. Estos son objetos fascinantes, las galaxias, y lo que quiero dar en el resto de la charla de ahora es básicamente una descripción de cómo creemos que las galaxias se forman desde la concepción temprana del universo. Para realizar esto necesito que se entiendan dos conceptos, pero son muy sencillos. Ayudaría a que entendamos exactamente cómo el universo evoluciona, créalo o no. El primer concepto es que cualquier vez que uno ve un objeto, está viendo el pasado. Cuando vemos el sol, estamos viendo cómo era hace 8 minutos, cuando la luz que entra a nuestros ojos salió del sol. El sol está a 8 minutos luz de distancia. Cuando vemos las galaxias cercanas, supongamos que estamos aquí en la Vía Láctea y estamos mirando galaxias en la distancia, están típicamente millones de años luz de distancia. Estamos viendo esos objetos cuando y cómo estaban cuando la luz salió de ellos. Y la luz tiene una velocidad definida. Por lo tanto, demora una cantidad de tiempo. Si es que están a 1 millón de años luz, demora 1 millón de años para que la luz llegue a nosotros. Si es que la galaxia es más distante como esta, demora 3 millones de años para llegar a nosotros la luz. Esto es algo fascinante. La astronomía permite que uno vea directamente al pasado. Mientras más lejos ve, más atrás en el tiempo está mirando. Por lo tanto, podríamos reconstruir la historia de cualquier cosa que vemos si es que podemos ver lo suficientemente lejos en el pasado. Pero hay un punto, hay un pero. El brillo de un objeto depende de su distancia. Por ejemplo, una linterna, una lámpara, una luz de auto, una galaxia. Mientras más lejos está, más tenue es. No se puede mirar solamente a una distancia. Aún con los telescopios más avanzados se llega a un límite. Y en el caso de los mayores telescopios pueden ver un par de miles de millones de años en el pasado en luz, lo que significa que cada vez que sacan una imagen de una galaxia, a pesar de que es tenue, están viendo cómo era miles de millones de años atrás. Esta es la forma en que se reconstruye la historia del universo, pero solamente podemos ver atrás solamente con un límite de tiempo. Este es el primer concepto. El primer concepto es que estamos siempre buscando o mirando el pasado y llamamos la diferencia de tiempo entre el objeto cuando emite la luz y recibimos la luz, el tiempo de mirar hacia atrás, o look back time en inglés, que puede ser millones o miles de millones en tiempo. El segundo concepto es similar a eso, y eso es que se descubrió por Edwin Hubble y Georges Lemaitre que el universo está en una expansión uniforme. Esto es un concepto y resultado bastante sencillo que sucedió cuando tomaron observaciones de otros astrónomos y se dieron cuenta que todas las galaxias aparentemente se están alejando entre sí. Puedo mostrar esto con este video de aquí, donde supongamos que esta es la Vía Láctea. El hecho es que el espacio está en expansión, el universo está en expansión, el espacio está en expansión. Cuando vemos otras galaxias se están alejando. Las que están más lejos se alejan más rápidamente debido a la expansión uniforme. Digo que es una observación fácil de hacer y eso se debe al efecto Doppler. Muchos lo conocen, es el mismo principio que se utiliza, por ejemplo, cuando los policías utilizan
el radar para determinar la velocidad de su vehículo. Cada vez que hay una onda emitida por un objeto, sea de luz o acústica, una onda sonora, si el objeto se está alejando, las ondas se tiran, lo que significa que se vuelven más largas y en el caso de la luz se vuelven más rojas que si el objeto estuviera en descanso. Acústicamente el mismo efecto. Si es que escuchan sirenas en una ambulancia, un objeto que se está acercando, las ondas se comprimen, están en mayor frecuencia y por lo tanto aparentemente tienen mayor agudos y mientras la ambulancia pasa, el objeto se aleja, las ondas se estiran, se alargan y el tono se vuelve más bajo, es decir, otra frecuencia, lo mismo con la luz. Lo que se dio cuenta Hubble es que todas las galaxias aparentemente eran más rojas en tono que si estuvieran en descanso. Por lo tanto, él dedujo del hecho de que las galaxias que estaban más alejadas se estaban moviendo más rápidamente que aquellas que estaban más cercas, lo que implica una velocidad uniforme en la expansión. Lo que es profundo de esto es que esto implica, si es que proyectan atrás en el tiempo, que todo era más cercano y compacto en el pasado. Y esto implica que debe haber existido un inicio, como un fuego artificial. Cuando explota, ven cómo ilumina en una explosión. Los objetos que están más lejos están allí porque fueron eyectados a una mayor velocidad. Si proyectan un fuego artificial atrás en el tiempo, pueden concluir que existió un origen para esta explosión. Esto es el caso del universo también. Es una expansión uniforme, lo que significa que existió un inicio. El concepto fundamental de la cosmología es que nuestro universo tuvo un origen en el pasado y que existió un inicio que proviene de esta deducción muy importante, que fue hace un siglo atrás. Hubble hizo una gran contribución, por eso el telescopio lleva su nombre. Esta instancia de creación del universo se conoce como el Big Bang. Esto implica una cosmología muy interesante que vamos a representar aquí y podemos volver atrás en varias veces a este gráfico, lo que podemos inferir del universo. Tomemos un gran trazo del universo y proyectemos hacia atrás en el tiempo para determinar cuál es la historia del universo. Comencemos aquí, lo que voy a llamar el presente, cuando el tiempo está evolucionando desde el inicio, de izquierda a derecha. Muy bien. Así que vemos el presente del universo y vemos galaxias. Sabemos que el universo está en expansión, por lo tanto, si proyectamos hacia atrás en el tiempo, el universo era más compacto. Así que si continuamos con este pensamiento, las leyes conocidas de la física y la termodinámica nos dicen que cada vez que uno comprime algo se vuelve más candente y cuando las cosas están calientes irradian. Por ejemplo, con la emisión de luz. Los astrónomos deducen que en algún punto en el pasado, dado nuestra expansión del universo, el universo estaba suficientemente candente como para tener un brillo y al mirar hacia atrás deberíamos poder ver este brillo. Podríamos mirar, llegando al punto, a este momento de la creación del universo, cuando el universo era tan candente y compacto. La respuesta es probablemente no, y eso es porque el gas candente tenía su propia nube. Solamente podemos ver al inicio de esta nube candente cuando irradia, pero no más adentro. Así que creamos un pequeño telescopio con NASA
que se lanzó en los años 90 que se llamaba COBE, que es un explorador del fondo cósmico de radiación. El brillo se esperaba que fuera muy tenue, si es que existía un brillo. Y de hecho, este pequeño satélite que pueden ver arriba, aquí está COBE. El proyecto se replicó con instrumentos más modernos hace una década atrás y obtuvieron los mismos resultados, pero básicamente después de varios años de observaciones, mirando pasado la galaxia, pasado las estrellas, se quería ver si existe este brillo uniforme en todas las direcciones y de hecho lo encontraron. El brillo se detectó, realmente un logro increíble que confirma nuestra idea de que la expansión del universo sí nos llevó de vuelta atrás el universo y que el universo era candente y que existió este momento de Big Bang. Aquí existe un mapa de todo el cielo donde se muestra este brillo. Su detección fue un verdadero triunfo y lo que es interesante es que encontraron que era muy homogéneo. Es decir, lo que plotean aquí es la temperatura y densidad del universo temprano. Y esto es en medio millón de años después del Big Bang. Y detectaron esto. De hecho, hay leves puntos más densos, más candentes y más fríos aquí, lo que implica una diferencia en densidad de materiales de una parte en 100.000. Es decir, el universo temprano era increíblemente homogéneo, más homogéneo, y existían estas microfluctuaciones debido a la expansión en ese punto que causó lo que llamamos fluctuaciones leves con leves diferencias en la homogeneidad. Los científicos se preguntaron inmediatamente, si el universo no tenía forma, no tenía estructura, poco después del Big Bang, ¿se puede explicar la existencia de estructura que comienza con estas regiones sobredensas, levemente distintas, antes de poder hacer, digamos, estudios más detallados? Los científicos, de hecho, intentaron entonces seguir el universo candente homogéneo de este punto en tiempo, llegando al punto donde ahora tenemos galaxias que se formaron. Debido a nuestros límites y mirar atrás en el tiempo, se ven exactamente observaciones de lo que ocurrió en ese momento y 1.000.000 de años atrás, después del Big Bang, y ahora miles de millones. Yo debería decir que la escala de tiempo entre el presente y el Big Bang era 14.000 millones de años atrás. El Big Bang ocurrió hace 14.000 millones de años atrás. No teníamos observaciones en esta área aquí que indicaba cómo se veía el universo. En vez de eso, los teóricos realizaron un avance antes de los observacionales y tomaron leyes físicas conocidas y la aplicaron a este universo candente homogéneo para predecir cuál y cómo se debería ver la evolución del universo, produciendo resultados increíbles que les voy a mostrar aquí. Si es que tomamos un universo candente casi homogéneo, pero que tiene leve fluctuaciones de densidad, estas microfluctuaciones, una parte en 1.000 o 100.000. La pregunta es, ¿de todas las fuerzas podrían conllevar a la formación de galaxias? La respuesta entonces es, de las fuerzas conocidas, electricidad, magnetismo, distintos tipos de fuerzas nucleares y la gravedad, solamente la gravedad se espera
que pueda influir objetos en el universo a través de largas distancias. Y la razón de eso es que los átomos son eléctricamente neutros. Como un todo, el universo es neutro eléctricamente. Las fuerzas nucleares solamente operan en la escala de átomos, así que la gravedad se cree que es la única fuerza que podría operar aquí en este gas tal como expande. Y la gravedad siempre tiene atracción, no es una fuerza de repulsión. La pregunta es, si tomamos esta situación y permitimos que la gravedad afecte el gas aquí y se permite operar, ¿qué sucedería si es que causa que este gas se expanda? Y aquí, con un tiempo, ven que comenzamos hace 50 millones de años después del Big Bang, para todo el gas, como se expande bajo la influencia de gravedad y se enfría, aquí en 17 segundos básicamente existe la evolución del universo en una gran escala, predecido por lo que conocemos como las leyes del universo. ¿Qué sucede? Y lo voy a mostrar nuevamente. Es que se comienza con un universo homogéneo. Vamos a volver atrás. Se comienza con esto y uno se da cuenta de que hay una región aquí que es levemente más brillante y hay un poco más de material aquí. Ahora, si es exitoso en atraer el material en torno a él, y resulta que es así el caso, el tiempo pasa rápidamente y estas regiones de donde la densidad es mayor, de hecho se ve la atracción gravitacional de esta masa aquí que atrae todo hacia ella, de tal forma que después de 14.000 millones de años, quedan estos vacíos donde las microfluctuaciones que eran de mayor densidad fueron exitosas básicamente en atraer el resto del gas. Así que nuestras proyecciones son que el universo actual debería existir en lo que llamaríamos una red cósmica que consiste en grandes concentraciones de masa que son rodeados por este vacío o vacíos creados por esta masa que atrae material así. Este fue un modelo computacional. La pregunta es, ¿el universo en torno a nosotros se ve como eso? Y la respuesta, sorprendentemente, es sí. Existen varios estudios del cielo llegando hasta 1.000 millones de años luz, y este estudio ha pasado ya 20 años, donde ha mapeado todas las galaxias que se pueden ver con telescopios, tomando imágenes constantemente, ploteando dónde las galaxias están. Y esto, de hecho, es una distribución de galaxias en torno a la Vía Láctea. Y pueden ver que, de hecho, el universo sí tiene esta estructura de red cósmica, tal como pensamos que debería ser. Así que realmente es un gran logro. Ahora, la pregunta es, con la confirmación básica de cosmología, es decir, teníamos esta nube candente que nos permite ver a este punto del Big Bang. En el presente estamos aquí, donde la expansión se enfrió, el universo se ha enfriado. Después estas microfluctuaciones ha conllevado a esta red cósmica. ¿Qué nos dicen las observaciones acerca de esta región aquí? Con telescopios en base a los telescopios terrestres solamente se puede ver a un límite porque los objetos se vuelven más tenues, pero Hubble nos permite ver más profundamente al cosmos, al pasado. Y para poder investigar esto y tratar de dar una confirmación observacional de estas fluctuaciones,
Un grupo de nosotros en el instituto, en colaboración, tomamos la decisión de tratar de apuntar el Hubble hacia el espacio, mirando entre las estrellas en nuestra galaxia para ver, de hecho, si es que podíamos tomar una imagen externa, tratando de capturar cómo se ven las galaxias en gran distancia. Yo fui director del instituto en ese momento y tenía acceso al telescopio porque parte del contrato con NASA es que el director del instituto tiene 10% del tiempo del telescopio para hacer como él o ella escoge o quiera. Ahora, con jóvenes científicos en el instituto, pensé que valdría la pena tomar el telescopio por un gran periodo de tiempo y tratar de ver si es que se podía detectar galaxias distantes. Esto era un proyecto riesgoso porque no había garantía de que habríamos tenido éxito. De hecho, hay varios estudios realizados por astrónomos muy conocidos que indican que Hubble probablemente no es probable que pueda revelar mucho más en la evolución del universo más que 4 o 5 mil millones de años atrás, lo que sí había sido progreso. Y también existían muchos otros factores que eran relevantes. Uno de ellos siendo que sin garantía de éxito, con los astrónomos en torno que querían tener tiempo con el telescopio, ¿cuál sería su reacción si es que terminábamos sin detección de galaxias distantes, tomando el telescopio por 10 días, que es lo que decidimos hacer justo después de la misión de servicio técnico que costó $1.000 millones para arreglarlo y que el director tomó una decisión loca como esto? Existió mucha presión básicamente dentro de la comunidad de que no hiciéramos esto, pero el grupo de nosotros sintió, dado el hecho de que Hubble era un instrumento de primera, teníamos que intentarlo. El hecho es que lo hicimos, tomamos el poder del telescopio por 10 días, tomando exposición tras exposición y agregándolas electrónicamente, y creamos el Hubble Deep Field, que era una área en blanco del cielo que sabíamos de observaciones anteriores que habríamos ver 50 a 100 galaxias, pero el hecho es que lo que reveló Hubble después de 10 días de exposición era 3.000 galaxias, algunas de ellas muy cercanas relativamente y eran más brillantes. Aquí hay una galaxia relativamente cercana a 1.000 millones de años luz. Otras, aquí hay una galaxia espiral. Aquí abajo hay una galaxia espiral en el campo profundo de Hubble. Y aquí hay unas pocas estrellas. Aquí hay una. Y aquí hay una. Pero todo lo demás que ven en esta imagen son galaxias. Unas tan cercanas como 1.000 millones de años luz y las más lejanas era 12.000 millones de años luz. El hecho es que tuvimos mucha suerte en tener éxito en esta imagen, que es mirar atrás en el tiempo para revelar la existencia de galaxias y determinar exactamente cómo era su morfología. La gente podría haber dicho, esta es la estructura de cómo el universo cambia 3.000 millones de años después del Big Bang hasta ahora. El tamaño de esta imagen es esencialmente el tamaño de un grano de arena afirmado con su brazo de lejos de su ojo. Ahora, para la mayoría de los telescopios terrestres, esto es lo que se puede apreciar mucho mejor con Hubble. Vamos a tomar una vista más detallada de algunas de las galaxias dentro de ese campo profundo. Aquí hay un ploteo de las galaxias más brillantes
lo que dividimos con los telescopios terrestres en ese momento, que era con el Keck de 10 metros en Hawái, que pudo tomar luz de espectro de las galaxias para determinar las velocidades, para saber cuáles eran sus distancias. Aquí hay un ploteo del brillo intrínseco y la morfología de las imágenes de estas galaxias en función en el tiempo de mirar hacia atrás, es decir, su distancia. Ahora, lo que ven como excelente instrumental y realmente novedoso es que el Keck solamente pudo determinar las distancias al tomar estudios espectrográficos que se ven ploteados aquí. Las galaxias más distantes eran más pequeñas y están aquí abajo con un tiempo de mirar hacia atrás de 12.000 millones de años atrás y el Big Bang era de 14.000 millones de años atrás. Estamos viendo 90% atrás desde el presente hasta el Big Bang. Y de hecho, estamos viendo cómo se veían las galaxias. Existe este conjunto de galaxias y como se dan cuenta, hay un vacío aquí abajo a la izquierda abajo y arriba a la derecha. Este es un efecto de selección. Todas las galaxias eran muy tenues para observar, aunque en Hubble no se ven. Y aquí, las galaxias que son intrínsecamente brillantes, y aquí estamos ploteando el brillo de las galaxias, son muy poco frecuentes para que se capturen en nuestro pequeño campo. Este punto de arriba a la derecha, abajo a la izquierda, presenta ese tema, pero siendo así el caso, fíjense en cómo se ven estas galaxias aquí abajo, que son las galaxias que existen poco después del Big Bang, comparado a las galaxias de acá, que son las galaxias aquí arriba en la época actual del universo, tiempos modernos, para así decirlo. Aquí hay una expansión de estas galaxias acá. Fíjense, son todas amorfas, más pequeñas y novedosas. Y las galaxias aquí en el presente eran más grandes y más simétricas. Y esto realmente es la confirmación observacional de cómo se ven las galaxias desde el momento que comienzan a formarse hasta el presente, cuando son más grandes y tienen una estructura más simétrica. Fíjense en estas aquí, todo lo que los colegas a veces llaman desastres. Estas galaxias acá son más lisas. Resulta que el hecho de que estas galaxias tempranas son azules aquí es debido a las estrellas candentes que se formaron recientemente. Las estrellas están formándose hace 2.000 millones de años después del Big Bang. Las galaxias de tiempos modernos son más rojas porque estas estrellas masivas nacieron y murieron, y lo que ven ahora son estrellas más frías que tienen vida más larga en tiempos modernos. El hecho es que la formación estelar comenzó millones de años después del Big Bang y están falleciendo lentamente ahora. De tal forma que realmente vivimos en este universo en expansión que está falleciendo. Lo interesante es cómo estas galaxias desarrollan esta forma simétrica y se vuelven más grandes. Y voy a terminar esta charla al mostrarles dos videos que muestran cómo creemos que las galaxias se forman. Vamos a volver al video de la red cósmica y vamos a tomar una de estas microfluctuaciones y expandirla para estudiarla en detalle. 50 millones de años después del Big Bang,
Cuando existen estas microfluctuaciones y el universo empezó a expandirse, que se empezó a enfriar, empezó a ionizarse. Aquí está la imagen de la formación de galaxias que fue realizado en una supercomputadora que tomó un mes de tiempo de procesamiento. Y aquí existe una vista más detallada de cómo vemos la forma de la galaxia desde este gas casi homogéneo. Voy a tener que volver a eso. Aquí está. El universo expande, pierde calor, entonces está la edad oscura del universo y ahora ven las microfluctuaciones de esta región en particular, que era más densa, exitosamente y gravitacionalmente atrae material de su entorno mientras se forma el vacío. Y fíjense en este proceso azaroso, este objeto que se vuelve cada vez más masivo, creando material. Y fíjense cómo se ve la forma. Se ve como una galaxia espiral. Nosotros creemos que esto, de hecho, es una representación de cómo es que el universo casi completamente homogéneo empezó a formarse con estas galaxias que tienen estructuras espirales. Ahora no solamente tienen esa estructura las galaxias, algunas tienen una apariencia lisa, elíptica. En el último video que le quiero mostrar es qué sucede si es que tienen dos estas galaxias espirales interactuando entre sí gravitacionalmente. Aquí existe una imagen de John Kaminsky, apareció en National Geographic hace 10 años atrás. Es un video icónico en sí. Si dos galaxias se unen bajo su influencia gravitacional, las estrellas pasan por sí y hay tanto espacio entre las estrellas individuales que no colisionan, así que están estas dos galaxias fusionándose con su propia gravedad y se fijan que el centro de esta galaxia y el centro de esta galaxia empiezan a fusionarse y lo que sucede aquí en un par de segundos más de tiempo es que va a ocurrir una estructura espiral con que se comenzó, se destruye a través de las ondas gravitacionales de la fusión de las galaxias y se comenzó con dos núcleos, ahora básicamente se termina con un núcleo que es más masivo y creemos así como se forman los agujeros negros supermasivos y se termina como una galaxia que se ve así. Y fíjense que tiene esta forma más elíptica, no espiral. Creemos entonces que este proceso de fusión es lo que conlleva a estas galaxias lisas, más elípticas. Ahí lo tienen, dos videos que demuestran en mayor detalle cómo pensamos que las galaxias se forman. Para resumir, si miramos atrás en el tiempo y utilizamos un gráfico que representa el mirar del presente hacia atrás, 14.000 millones atrás, hacia el Big Bang, el Hubble Deep Field, el campo profundo de Hubble, nos llevó a 1.500 millones de años desde el Big Bang y mejoró con la repetición del estudio de Deep Field y pudo mirar más atrás y más cercano al Big Bang y nos llevó a 1.000 millones de años desde el Big Bang. Y esto se conoce como el Ultra Deep Field y el James Webb, que ahora se completó y está listo para lanzar el próximo año, nos debería llevar a 600 millones de años desde el Big Bang. Y esto es un resumen, una sinopsis de cómo queremos extender nuestras observaciones cada vez más cercana al momento
del Big Bang cuando se formaron las primeras galaxias. Eso es lo que ahora entendemos de la evolución de las estructuras de gran escala. Ahora quiero cerrar al decir que me doy cuenta que muchas personas consideran este tema muy quizás alejado de los problemas terrestres actuales y realmente justifica los gastos de apoyar la comunidad astronómica, y yo estoy en desacuerdo con eso. Yo diría que es cortoplacista pensar así. Es cierto que la Tierra es la cuna de la civilización, no puede quedarse en una cuna para siempre. De hecho, este ambiente de aquí, de galaxias y planetas, es el ambiente de donde se desarrolló la vida. Por lo tanto, estas galaxias de cierta forma son parte de las raíces de la humanidad. Nuestro ADN tiene una química que ha continuado desde estas nubes emergentes, y nuestra propia evolución como especie es el resultado de los mismos procesos físicos que gobiernan lo que sucede allí. Yo creo que nuestra mayor comprensión de esto sirve realmente para unir a la humanidad, no solamente en torno a nuestro ambiente global, sino unirnos entre sí, y esto ciertamente es de valor. Muchas gracias. Han sido un gran público virtual. Muchas gracias, Bob. Fue muy interesante. ¿Tenemos preguntas del panel para comenzar? Sí, yo tengo varias. ¿Quieres comenzar, Felipe, entonces? Sí, muchas gracias, Bob. Fue una gran charla, como sabes. Fue una gran charla, ¿verdad? Y volviendo a todas las épocas. Cuando decidiste hacer esto, el Hubble Deep Field, existía una opción de hacer uno muy profundo o 4 bandas, y al final eso es lo que se observó. En ese momento no era común, así que ¿cómo decidieron eso? Esa es mi pregunta. Buena pregunta. Primero, quiero decir varias cosas que dejé de lado. Esta charla fue grabada porque se va a mostrar a niños del colegio en Estados Unidos en comunidades rurales, así que tenía mucha restricción de tiempo para mantenerlo a 45 o 50 minutos. Hay cosas que no dije que sí quería decir, y lamento no poder decirlo en la charla, pero lo importante es la contribución que ha hecho la comunidad europea de astronomía al descubrimiento de Hubble. Primero, el telescopio Hubble no es solamente un proyecto de NASA, es un proyecto de NASA y la Agencia Europea Espacial. Tienen un porcentaje de propiedad del telescopio, y los descubrimientos más importantes en los últimos 30 años han sido por la comunidad astronómica europea. También esta charla se va a mostrar a los niños de Estados Unidos utilizan millas en vez de kilómetros. Quisiera que Estados Unidos utilizara el sistema internacional, pero esto no va a suceder en mi vida. Y un concepto importante en nuestra comprensión en la formación de estructuras a gran escala es esta homogeneidad inicial del universo que se detectó, y de hecho las observaciones más importantes por las agencias espaciales europeas, Planck hace algunos años atrás, los cálculos detallados de la red cósmica y expansión del universo con estas interacciones gravitacionales y microfluctuaciones han llevado a la red cósmica, y esto se realizó, y las observatorias y observadores de la agencia europea fue creador y gestora de esto. Por lo tanto, vale la pena
reconocer la contribución de la comunidad astronómica europea al telescopio de Hubble y sus descubrimientos ha sido mucho más allá que la contribución de 15% que ellos han hecho a la creación del Hubble, mucho más importante que eso. Así que, Felipe, usted preguntó de las distintas opciones que tenemos. Debatimos esto y llegamos a la conclusión de un consejo de científicos para determinar esa pregunta que usted mencionó. Primero, para una área en blanco del área o de ver galaxias que conocíamos en distancias de un par de miles de millones de años atrás, porque por último tendríamos un resultado positivo. Entre esas dos opciones, el consejo estaba dividido 50-50. 50% pensó que deberíamos utilizar un campo en blanco para explorar, a pesar de que podríamos ver nada. Y la otra mitad pensó que era importante, especialmente después de la aberración esférica que costó $1.000 millones de reparar, y no fue un buen momento de tener un mal resultado porque el público ya estaba muy descontento con la aberración esférica o la alteración esférica. Así que tomé los resultados del comité consejero, consulté a jóvenes científicos y pensábamos que sería más significativo, sea lo que sea que encontráramos, si es que viéramos un campo en blanco del cielo. Así que eso hizo que el proyecto fuera más riesgoso, pero estaba dispuesto, como era mi decisión, estaba dispuesto a tomar las consecuencias si es que resultó ser un mal resultado. Y tuvimos suerte en que de hecho fue un resultado positivo de la detección de 3.000 galaxias, la mayoría en grandes distancias. Pero la pregunta de seguimiento, Bob, yo me acuerdo que existe esta discusión de tomar una banda profunda de observaciones o 4 de ellas. Sí, y pensamos que era importante llegar a lo más tenue posible, porque si queremos ir a grandes distancias, teníamos que ir a lo más tenue posible. Por lo tanto, decidimos que valía la pena enfocarnos en solamente un campo y tomar las exposiciones tan largas como se puede ver. Y había una pregunta que se realizó: ¿qué tan largas eran las exposiciones individuales que sumamos? 45 minutos cada una, estas 300 exposiciones de 45 minutos cada una. Y esta razón es que si es más de 45 minutos con el instrumento de la cámara de ángulo amplio, el ruido del detector subía mucho, por lo tanto limitamos cada exposición a 45 minutos para tener bajo el nivel de ruido de detección. Y ahora en esta época digital donde se pueden sumar todas las imágenes, esto nos dio la mejor relación de ruido a señal. So Polo has a question. Polo tiene una pregunta, Leopoldo. Sí, más que una pregunta. Bob, esta es una historia increíble. Es una historia realmente increíble. Y más que una pregunta, me gustaría agradecerle por esto, porque la mayoría de nosotros tenemos nuestras carreras basadas en el Hubble Deep Field y el Ultra Deep Field. Nuestra investigación se ha basado en los estudios de campo profundo del Hubble en esos tiempos y ha sido increíble por muchos años. Así que más que una pregunta, me gustaría agradecerle por esto. Y ahora que estoy a cargo de un observatorio, he estado viendo la estadística de las publicaciones de distintos observatorios del mundo, y por lejos el Hubble es el top rankeado en todas las estadísticas, el número de papers, citaciones, todo. Y el Hubble Deep Field ha sido un icono de los últimos 30 años, yo diría. Así que muchas gracias por esto y por tomar esta decisión en ese momento que yo sé que fue difícil tomar esa decisión.
Y es solamente eso lo que quería decir. Tenía muchas otras preguntas, pero creo que es una oportunidad realmente agradecerle por todo eso. Muchas gracias, Leopoldo. Es, no era mi gran área de investigación. Yo estaba interesado en la nova y los discos de acoplamiento a creación y otras preguntas científicas de gran escala, pero el tomar esto sí tomó riesgo. En una de las cosas que siempre le cuento a los alumnos que mentoreo es que si realmente quieren hacer investigación de primera, tienen que tomar riesgos. Y siempre he sido un tomador de riesgos, así que fue muy fácil para mí hacer esto. Quizás conoces la historia de que habían muchos astrónomos prominentes que trataron de bloquear este proyecto y Lyman Spitzer, John McCall, realmente están fuertemente opuestos a esto debido a que no había una garantía de resultados. Yo le dije al jefe de obra que si resultó de que no obtuvo resultado, yo habría resignado, yo resignaría. Estaba en ese punto de mi carrera, pero afortunadamente no sucedió. Y no necesariamente recomiendo tomar ese tipo de riesgo para la mayoría de la gente, pero me sentí cómodo en hacerlo. Más que eso, en el instituto reuní 15, 16 jóvenes científicos, ninguno tenían tenure y estaban muy interesados en intentar esto en particular porque había dicho que ellos no podían realizar investigación con los resultados hasta que los datos fueran públicos y normalmente del Hubble, cuando se toman datos, tienen uso exclusivo por un año. Yo les dije, no podían hacer eso y como ninguno tenían tenure, fue un sacrificio que estaban haciendo, así que como Harry Ferguson, Eddie Flechter, entre otros, estaban dispuestos en hacerlo y creo que estos jóvenes científicos, todos afortunadamente tienen carreras exitosas y merecen mucho del crédito más que yo. Yo me acuerdo de eso, fue una gran, gran elección. Muchas gracias. Muy bien, vamos a las preguntas. Hay preguntas en relación a ciencia. Mateo pregunta, ¿por qué Hubble no puede tomar fotos claras de exoplanetas? Sé que no fue diseñado para eso, pero ¿por qué es? La razón de eso es que los exoplanetas están muy cercanas a la estrella madre o padre de ese sistema y aún Hubble no puede tomar fotos de ellas. De hecho, se necesita un telescopio mayor para hacer eso utilizando un procedimiento donde se utiliza un láser para refinar las imágenes que se obtienen con los grandes telescopios. Así que con Hubble, excepto unos pocos, hay 2 exoplanetas con los cuales Hubble ha podido detectar el exoplaneta lejos de la estrella, pero el tamaño del exoplaneta es tan pequeño que no hay forma de que a esa distancia de años luz que se pueda ver un punto azul como la Tierra. Muy bien. Fabiola Díaz pregunta en español, espero que lo traduje bien. Con toda la información que hemos recibido, ¿es posible entender en qué punto de la evolución del universo los agujeros negros supermasivos y agujeros negros en general fueron creados? Buena pregunta. Hay 2 formas que podemos tratar esto. Primero, tratando de observar galaxias distantes, determinadas observacionalmente como fuente energética, pero esto es difícil de hacer observacionalmente porque se cree que estas galaxias están tan lejos. La otra forma es realizar computaciones determinando la red cósmica, utilizando suposiciones para ver cuándo
aparentemente fueron formadas con las fusiones. La respuesta a la pregunta yo creo que sería una combinación de observaciones suficientes por telescopios que deben venir y que van a ser más grandes en el espacio y cálculos más detallados de este proceso de fusión del momento que se formaron esas galaxias dentro de 1.000 millones de años después del Big Bang. Y no tenemos más información detallada de eso. Okay. Corinne has got her hand up. Corinne levantó la mano. Yes. Thank you very much, Bob. It was fantastic talk, as usual. Muchas gracias por la charla. Genial charla, como siempre, Bobby, y realmente aprecio su contribución a la comunidad europea. Mencionó por qué se hacen estas cosas. Yo creo que es una buena evidencia que el espíritu comunitario es hermoso y nos permite hacer cosas más allá de la ciencia y en todos los otros campos en colaboración. Me gustaría volver a la pregunta de exoplaneta. Por supuesto que estoy en Suiza, así que tengo que tratar esa pregunta porque no se pueden tomar imágenes de exoplanetas con Hubble. Sí nos ha dado buena información, por ejemplo, al observar los tránsitos, la evaporación de la atmósfera de planetas. ¿Puede hablar un poco del impacto de Hubble en esta ciencia exoplanetaria? Claro, Corinne, como sabes, yo tengo algo que hacer con la Unión Astronómica Internacional. Sé que en estos grandes proyectos Estados Unidos tendemos a hacerlos como americacéntricos, más que otros países, diría yo. Así que es importante reconocer realmente las grandes contribuciones en la comprensión de todo lo que ha sucedido, la formación de galaxias, agujeros negros supermasivos, trabajo en investigación de exoplanetas, que en particular la comunidad astronómica europea ha realizado. En términos de la contribución de Hubble a los exoplanetas, los planetas en sí, por supuesto, son muy pequeños para tomar las imágenes de ellos, pero podemos ver las características en su espectro, y aquí se está volviendo un poco más complicado para un público aficionado, pero si creen que la presencia de algo como ozono o agua o metano puede ser indicador de vida, porque se ven esas características cuando se ve la luz de un planeta que pasa por la luz de la atmósfera de un exoplaneta. Hubble entonces sí ha podido detectar estas características, lo que ha conllevado este debate de la extensión a que uno podría inferir las características del planeta y si es que hay vida simplemente por la apariencia del espectro. La mayoría de las firmas y características del planeta que no son tan calientes como estrellas, su radiación está en el infrarrojo. Hubble, por supuesto, ve en la luz visible, no como el James Webb, que va a ver y más allá de ese espectro y no puede hablar más de las características de los exoplanetas. Por lo tanto, tenemos que esperar respuestas del James Webb, pero yo sí puedo decir que el Hubble ha podido tomar contribuciones tempranas a los exoplanetas, a las características de exoplanetas. Muy bien, voy a las preguntas y respuestas ahora. Enrique Paellas, ¿por qué la aberración esférica de los espejos no fue detectada durante las pruebas en el laboratorio o sufrió esta complicación después del lanzamiento? La aberración o alteración esférica no fue detectada en la etapa de pruebas por un error que se cometió en el procedimiento de pruebas donde cierta etapa, cierto límite que se determina con técnicas presentes de cuál es la forma que se está esmerilando en un espejo cóncavo. Existía una estructura que se colocó en torno al espejo que causó un reflejo que con
llevó a lecturas incorrectas. Estas lecturas incorrectas, de hecho, causaron que el telescopio fuera formado incorrectamente. Por lo tanto, tuvo esta forma incorrecta y sufrió de esta aberración circular desde el momento que se terminó. Y nunca se dio cuenta de eso porque en las últimas pruebas los errores se cometieron en determinar la forma del espejo. Se lanzó con esta aberración esférica y no fue hasta estas ópticas correctivas fueron colocadas en el telescopio en el servicio técnico que se corrigió. Esta es una lección a futuro para telescopios y telescopios que ya están desplegados. Felipe, ¿tienes otra pregunta? Sí, gracias. Una pregunta del público. Timur Salfolai pregunta, ¿cuándo se va a lamentablemente jubilar el Hubble? Y yo quiero agregar, ¿cuáles son las siguientes misiones después de eso? James Webb es la siguiente misión, que es como el Hubble. Nuevamente los europeos han colocado telescopios muy interesantes en sí, que tienen distintas características, ven distintas ondas. El Herschel no es solamente Estados Unidos que está sacando estos telescopios. De hecho, los chinos van a lanzar su tercera estación espacial, van a tener un telescopio asociado. Así que hay distintas naciones, no solamente Estados Unidos, que están colocando telescopios. Así que esa era la segunda pregunta. ¿Cuál era? Yes. Space is a risky business. El espacio es un tema peligroso. El telescopio puede fallar en cualquier momento. Cuando los astronautas estaban impresionados y cuando subieron en las misiones de servicios. Y así que aquí hay partículas moviéndose a grandes velocidades por segundo. Por ejemplo, pueden golpear el telescopio. Hemos tenido mucha suerte que ninguna partícula ha golpeado los espejos. Hay daño por fuera del telescopio porque hay suficiente atmósfera en ese momento, en esa área donde hay partículas ionizadas en torno al telescopio que causan cierto nivel de deterioro en el instrumento científico. Lo interesante es que hay 5 misiones de servicio en los primeros 20 años de la vida del telescopio, y antes de esas misiones de servicio técnico habían varias fallas y el telescopio ahora en los últimos 10 años no ha tenido misiones de servicio técnico aún. Afortunadamente todos los instrumentos siguen funcionando. ¿Dónde fallaría? Podría fallar esta noche fácilmente. Sabemos que hay un límite importante y este es el giroscopio. Los giroscopios requieren que algo se mueve en cada momento porque giran, tiene una pequeña rueda que le da la orientación del telescopio. El aceite que estos giroscopios están utilizando para girar tiene un pH negativo debajo de 7, por lo tanto son acídicos y hay un deterioro continuo de estos giroscopios y tienen una vida útil finita de 5 a 7 años. Se requieren 3 de ellos. Tenemos 6 en el telescopio, 3 ya fallaron, así que estamos en los últimos 3. Así que el telescopio va a degradarse lentamente. Los instrumentos se están degradando debido a los golpes de rayos cósmicos, entre otros. Y a pesar de que el telescopio está funcionando bien ahora, está teniendo artritis como nosotros, como todos. Así que una gran falla puede terminar su vida en cualquier momento, pero diría que su desempeño en los últimos va a tener 5 a 10 años que va a degradar tanto en 5 a 10 años
que va a bajar mucho su nivel de observaciones. Hasta el momento esperamos que el próximo año con el James Webb se lanza que se pueda tener 2, 3, 4 años de observaciones simultáneas con ambos James Webb y Hubble. Vamos a Corinne para la última pregunta. Wow, that's a big responsibility. Gran responsabilidad. So, James Webb deadline is in Así 10 que days. James Webb tiene So what would you do? un What would you do, lanzamiento Robert, if you were given en 100 10 hours of días. James ¿Qué harías si es Webb? que te dieran 100 horas en James Webb? Sí, las propuestas para James Webb se deben en 10 días, pero momentos justo antes de entrar a esta llamada Zoom, estaba reuniéndome con un grupo de investigación y estamos trabajando en 3 propuestas nosotros. Así que, para sorpresa de nadie, estamos promoviendo una imaginología de Deep Web campo profundo con James. Y quizás sabes de esto, Corinne, había la idea de que cierta área del cielo debería ser delimitada como para uso público y que cualquier observación de James Webb toma en esta área del cielo automáticamente es pública para que no exista datos propietarios. Esa idea no fue aprobada porque los constructores del instrumento sintieron que sería limitar la investigación que ellos querían. Y lamento eso. Sin embargo, algunos de nosotros estamos hablando de crear un campo profundo, aparte de proyectos que se van a enfocar en el estudio del universo distante. Obviamente, James Webb va a tener un enfoque sobre muchas cosas, síntesis de población en galaxias y ciertamente exoplanetas. Pero esta pregunta de formación de estructuras en gran escala es tan fundamental en el pasado, hace medio siglo, que yo sí creo que realmente debemos darle un campo profundo y todos estos proyectos una gran cantidad de tiempo. Pero como ya no soy director, no puedo garantizar eso. Muy bien. Vamos a terminar con ese punto. Muchas gracias a todos por unirse a la charla de Bob. Muchas gracias, Bob, por tomar el tiempo de contarnos de tu trabajo y de lo que has hecho con Hubble Deep Field. Un placer. Muchas gracias. Nuestra siguiente charla va a ser el próximo viernes, el 20 de noviembre, por Carlos Frank, quien es el profesor Ogden de Física Fundamental de Universidad Durham. Quédense sanos y saludables y nos vemos en el próximo webinar de Oro en Astrofísica.